Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, espero que ustedes estén bien y se les estén pasando en este día o en esta tarde o en esta noche muy agradable. En este momento estaré abordando un tema muy importante que es para nosotros como cristianos y para nosotros como personas. La cuestión del sufrimiento, una cosa que realmente muchos de nosotros estamos viviendo, muchos de nosotros estamos pasando. Con la cuestión de la pandemia también nosotros estamos teniendo momentos muy complicados y muy difíciles de vivir hoy en día, de realmente superar esta situación. Más me gustaría colocarles a ustedes una cuestión muy importante, y con esta cuestión los estaré haciendo que ustedes mediten un poco al respecto a esto. En Romanos 8, versículo 28 nos dice un versículo muy importante que yo tengo la certeza que todos nosotros conocemos. Y yo voy a leer simplemente una parte y después estaré leyendo el contexto de este versículo que dice: todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y si nosotros venimos a usar este versículo para añadir al texto o al tema de hoy, yo lo estaré haciendo de una forma errada. Porque si nosotros estamos usando el sufrimiento como terrenal, lo estaremos haciendo erróneamente este versículo. Estaremos usando erróneamente este versículo. ¿Por qué? Veamos bien el contexto de este versículo. Versículo 28 del capítulo 8 de Romanos dice así: sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquel que le ama, de los cuales fueron llamados de acuerdo con su propósito. Es muy interesante nosotros comprender este versículo. Muchas las veces nosotros lo usamos como algo egoísta, porque Dios va a actuar para mí, porque Dios va a actuar conmigo, porque Dios va a estar actuando en todas las cosas, encima de todas las cosas, para mi bien. Estoy hablando incorrectamente, y es muy importante nosotros colocarnos este texto o este versículo de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de hablar o de enfatizar este versículo? Mis queridos hermanos, si nosotros regresamos al texto, al versículo, nos dice la segunda parte, y nosotros vamos a leer y analizar un poquito. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y ahora veamos el contexto entero. Sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, de los cuales fueron llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo se está basando más para la persona cristiana. Si nosotros lo leemos de la forma correcta, nosotros estaremos viendo una cosa muy importante. Nos dice que Dios actúa en medio de todas las cosas para el bien de aquel que le ama, de aquel que ama a Dios. Y cuando la persona realmente ama a Dios, todas las cosas que le va a acontecer será para el bien de él. ¿Habrá sufrimiento? Sí, habrá momentos difíciles, nosotros como cristianos vamos a pasar por muchas dificultades, por muchas probaciones, pero recuérdense que Cristo está con nosotros. Cristo está con aquel que realmente ha colocado a Dios en el centro de todos sus propósitos, de todos sus planes, de su meta. Si la meta de la persona es esto, y si colocó a Dios en esa meta, eso va a ser próspero. Dios va a estar en el medio. Y si acontece algo errado, Dios estará ahí para darnos fuerzas, para decir: yo estoy en el medio, yo estoy aquí porque tú me colocaste aquí. Ahora nosotros vamos a hablar al respecto del sufrimiento. Y si nosotros sufrimos con pérdidas, es muy importante enfatizar que somos humanos.
somos personas, somos carne y hueso. Y es por eso que muchas de las veces nosotros sufrimos por causa de pérdidas. Y déjame ser muy claro, cuando muchas personas hablan al respecto de que nosotros tenemos que tener calmas, es verdad, tenemos que tener calma como cristianos, porque todas las cosas que vamos a perder nos va a servir como consuelo, porque Dios está preparando cosas mayores, cosas mejores para nosotros. Y no debemos sufrir porque estamos perdiendo esto. El sufrimiento que estamos sufriendo ahora es porque Dios nos está moldando. Y espero pues que tú hayas entendido la cuestión de que todas las cosas cooperan para el bien que aman a Dios. O sea, cuando tú colocas a Dios en primer lugar y en el centro de todas las cosas, Dios está en el medio de lo que tú has planeado. Y si Dios no está en el medio, tu sufrimiento va a ser completamente sin Dios, porque Dios no está en tus planes, porque Dios no está en tus proyectos. Entonces tu sufrimiento va a ser triste, completamente triste, porque Dios no está en el medio. Y cuando tú pierdas las cosas, no le culpes a Dios, no culpes a otras personas que has fallado por causa de ella, o porque has fallado, porque has errado, o porque tu sufrimiento está aconteciendo por causa de otra persona. No, es por causa de tu decisión, es por causa de tus propios planes. Porque cuando Dios está en el medio, tu sufrimiento se queda tan liviano, tan leve, que no vas a ver nada que te va a abatir, porque Dios está en el medio. Y si Dios no está en el medio, como vuelvo y repito, tu sufrimiento va a ser tan grave para ti. Mas es necesario que tú coloques realmente Dios en el medio de tus planes, en el medio de tus sueños, en el medio de tu meta. Que Dios esté en el centro y que Dios también sea la meta tuya. Entonces, mis queridos hermanos, este fue el mensaje en la cual quería pasarles a ustedes al respecto de todas las cosas que operan para el bien de aquel que ama a Dios. Si estás sufriendo por vanidades, vas a continuar sufriendo por vanidades. Y si Dios está en el medio, este sufrimiento va a ser pasajero, porque el llanto y el sufrimiento que estás pasando hoy te va a servir como una escalera para mañana, y verás que la gloria de Dios que ha preparado para ti será maravilloso y muy grande, porque Dios está en el medio. Entonces coloca a Dios en el medio de tus propósitos, en el medio de tus sueños y en la meta tuya. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Espíritu Santo te acompañe en todo momento. Un gran abrazo y bendiciones. Nos vemos.